Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Como se dieron cuenta, allí en la transmisión le pusimos el discernimiento de los reyes que tienen ese discernimiento. Y me encantaría que fuéramos a un pasaje, Primera de Reyes, vamos allá, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1 al 13. Y también le damos la bienvenida a nuestros amigos de YouTube, que ellos también van a ver el video, van a ver esta transmisión. Y allá también pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Y nosotros pues leemos todos los comentarios, respondemos las preguntas si es que hay alguna. Si tuvieras alguna duda, con toda confianza lo puedes hacer. No conocemos todo, no sabemos todo. Cuando algo no sabemos, la verdad yo no tengo ningún problema de decir, ay, ¿sabes qué? Eso no lo sé. Pero lo podemos indagar, lo podemos investigar y podemos dar una opinión, no sé si una respuesta. Pero, de cualquier manera, aquí también, ya sabes, nos encantan tus comentarios. Todos los aportes que ustedes hacen, lo hemos dicho siempre, son muy valiosos. Así que lo que tú quieras aportar, también lo puedes hacer aquí en nuestra transmisión en vivo. Entonces, allí en Primera de Reyes, fíjense que quiero empezar con esta palabra. Vamos a hablar del discernimiento, que es tan importante, pero quiero empezar hablando aquí en Primera de Reyes capítulo 3, que quiero tomar como ejemplo al rey Salomón. ¿Y por qué tomar como ejemplo al rey Salomón sobre esto que vamos a hablar? Porque tú eres un rey. O sea, me encantaría que pusieras en tus notas, quisiera que empezáramos poniéndole la importancia a esto. Yo no sé si tú en algún momento, ¿cómo decirlo? Yo no sé si tú en algún momento te has puesto a pensar qué implica, por ejemplo, que hayas venido a Cristo. ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tuvo esa salvación tan grande? Una de ellas es que el Señor te trasladó del reino de las tinieblas al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¡Qué extraordinario! Te trajo a un reino. Y eres hijo de un rey y tú de hecho eres un rey sacerdote. ¡Qué maravilloso! Eres una reina sacerdote, eres un rey sacerdote, eso está hermoso. Entonces, quisiera yo empezar con eso, porque como reyes y como sacerdotes, yo creo que sí hay que dejar que el Señor nos enseñe, porque tenemos que tomar decisiones desde esa identidad, desde esa realidad en la que tú y yo estamos. Una característica de madurez es discernimiento espiritual, eso escríbelo. Y un rey que, ya lo digo, no estamos en cualquier reino, estamos en el reino de Dios. Algo que el Señor quiere que tú y yo ejerzamos es un discernimiento espiritual. Eso nos ayudaría muchísimo, eso nos quitaría de muchos problemas, eso traería una velocidad al reino de Dios, eso traería un bálsamo también a las congregaciones locales, a la iglesia donde tú te congregas. Eso te traería mucha ayuda en tu vida diaria, en lo que haces todos los días. Y ahorita vamos a hablarte, voy a tratar de ponértelo de la manera más sencilla y darte unos consejos prácticos para que tú puedas aprender y crecer en el discernimiento. Porque una característica de madurez espiritual es discernimiento. El discernimiento espiritual es la característica de una persona madura, ¿vale? Entonces ahí en Primera de Reyes vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice así, Primera de Reyes 3, del versículo 1 al 13. Y dice así, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos.
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre ese altar. Eso es algo interesante en el contexto de lo que va a suceder ahorita. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ya, yo siempre digo, esos cheques en blanco, ¿no? Esos cheques en blanco de pide lo que quieras son interesantes, porque esos cheques en blanco de pide lo que quieras, eso manifiesta nuestro corazón. Dios no es un mago de la lámpara, no es un genio de la lámpara que nos está diciendo pide lo que se te antoje, por supuesto, pero el Señor quiere ver nuestro corazón. Entonces eso es muy importante, nunca lo olvides. Dijimos en un principio que somos una nación de reyes y sacerdotes. Amén. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos hay? ¿Están aquí? ¿Están viendo los reyes sacerdotes? Entonces el Señor obviamente te trajo a su reino, pero el Señor también quiere mirar tu corazón. Él está mirando tu corazón. El corazón es muy importante. Hay otro pasaje donde el Señor dice que Él no mira como el hombre mira. Él lo que mira es el corazón. Él ve diferente. Entonces, eso es bien interesante considerarlo, porque en su reino las cosas no operan igual que en este mundo. Entonces, aquí el Señor le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, el que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo, y para discernir, subraya esa palabra, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó, ven el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, y tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú todos tus días. Amén. Entonces, qué interesante, porque lo que Salomón pide, cuando Dios le dice, pide lo que quieras, el versículo 9, él dice, un corazón, ¿para qué? Para juzgar este pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, como reyes, estamos un poquito parecidos en la condición de Salomón. Me parece que Salomón se da cuenta de la magnitud de lo que es reinar, y en esa conciencia de ver lo que es ser un rey, él hace una decisión correcta. Y él le pide al Señor sabiduría para reinar. Le pide discernimiento para gobernar. Fíjense que muchas veces nosotros hemos dicho, obviamente, que somos reyes y sacerdotes. Pero un rey gobierna. Un rey tiene una mentalidad. El apóstol Rafa Ugarte los domingos, está hablando de la mentalidad de gobierno. Y es que si somos reyes, tenemos que tener mentalidad de gobierno porque estamos creados para gobernar. Pero un rey necesita tener discernimiento.
Entonces no podemos nosotros, familia, echar a un lado esta característica tan importante de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que reina, un hijo de Dios que tiene mentalidad de gobierno, que sabe lo que ha sucedido, que fue trasladado de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, tiene que comprender que ahora tiene que ejercitar un discernimiento, pero ojo, dice allá Salomón, para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso está muy bueno, porque se acuerdan que en alguna transmisión, por ahí está, no sé en cuál, yo les había dicho que la decisión de lo bueno y lo malo, el Señor se la reservó para sí mismo. Repito, la decisión de lo bueno y lo malo, la definición de lo bueno y lo malo, se lo reservó para sí mismo. Allá en el huerto le dijo a Adán le dijo, de todo puedes comer, puedes tomar del árbol de la vida también, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol morirás. ¿Por qué? Porque el Señor se reserva el derecho a Él definir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que a ti y a mí nos corresponde es tener ese discernimiento. En otras palabras, ¿qué es ese discernimiento? Es que nosotros podamos comprender, es discernir espiritualmente, escuchar la voz de Dios cuando Él nos indica lo que nosotros tenemos que hacer, lo que es correcto o lo que no es correcto. Así es, gracias Oscar. Oscar me recuerda, eso lo comentaste el domingo, exacto. Cuando Salomón le está diciendo, dame discernimiento para lo bueno y lo malo, quiero quitarme yo la carga de definir qué es bueno y qué es malo, y que tú me indiques. Fíjate qué hermoso, qué buena mentalidad de un rey. Y yo creo que hay muchos reyes y muchas reinas que gobiernan, y qué hermoso y qué gobierno correcto traeremos a la tierra cuando nosotros nos quitemos del centro de las decisiones y en cada circunstancia le digamos al Señor, Señor, tú indícame. Eso es discernimiento. Tú indícame el camino que debo tomar. Tú muéstrame la realidad de este asunto. Tú muéstrame, ábreme lo profundo de esta situación, lo que es correcto. Tú muéstrame si no es correcto. Yo puedo pensar e imaginarme que no es correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que te imaginaste que algo no era correcto y después te das cuenta que sí lo era. Yo siempre cuando hablo de estos temas, fíjense que me acuerdo de uno como pastor comete mucho estos errores. Fallamos, digo, claro, no lo decimos porque no, a nadie le gusta estar hablando de sus fallas, ¿no? Siempre lo que hablamos o lo que publicamos son los éxitos que tenemos. Pero fallamos un buen de veces, y hay pastores aquí conectados sinceros, estarán de acuerdo conmigo, fallamos mucho en el discernimiento. Nos equivocamos muy frecuentemente en esa área. Cuando pensamos que algo está mal, lo juzgamos como que es malo, o a la persona, honestamente, no la vemos muy bien, pensamos que no es la correcta, o pensamos que no es la idónea, y pasa el tiempo y nos damos cuenta que nos equivocamos. Me acuerdo una vez estaba yo enseñando ahí en Casa de Justicia, y había un señor sentado hasta atrás. Yo no sé si aquí alguien enseña, yo sé que si hay predicadores, predicadoras, y estás enseñando, y díganme, ¿qué sientes cuando ves a una persona sentada ahí con cara seria? No me hago mucho para atrás porque se me va a ver la papada, estoy tratando de no sacarla tanto, y ves a una persona serio, con los brazos cruzados, y te observa. Cuando empiezas a ver, tú estás enseñando y ves a una persona en esa condición, te empieza a poner un poco nervioso, no sé, te empiezas a pensar, a esa persona no le está gustando lo que estoy diciendo, esa persona está inconforme, seguro esa persona alguien la invitó, y la trajeron a la fuerza y ahora me está escuchando a fuerza. Y yo tenía una persona así en una reunión, sentado hasta atrás, con los brazos cruzados, así hasta echado un poquito hacia atrás, y con una cara muy seria, no decía a nada, decía que sí a nada. Ya saben cómo somos ahí, ¿cuántos dicen amén? Y ya saben, sí, ¿verdad que sí, amén o no? A ver, saluda a tu hermano. Así ya saben, bueno,
cada quien tiene su estilo, pero yo trato ahí de hacerlo un poquito dinámico cuando veo, no sé, cosas, ¿no? Y a veces cuando hay gente así, también trato porque digo, algo que se rompa algo ahí, que si no le permite escuchar algún problema que traiga, pues a lo mejor un abrazo, a alguien que le sacuda y le haga ver que está ahorita en otra realidad. Bueno, el punto es que yo pensé, terminando esta reunión, este amigo me va a decir de cosas. Entonces al final, termina la reunión y al final se me acerca una persona y me dice, pastor, la persona que está allá le habla a la persona que está allá. Y la persona era la que estuvo sentada todo el tiempo así, seria. Y yo la verdad dije, chin, debe estar enojado conmigo. Ahorita me va a decir quién sabe cuánta cosa. Y yo ya iba hasta preparado, ya estaba preparando mis guantes de box y todo. Y dije, ahorita la cosa se va a poner buena. Pero, ¿qué pasó? Cuando voy hacia atrás, me encontré a una persona que había sido quebrantada, que había sido tocada, que había sido traspasada por la palabra que el Señor nos dio ese día. O sea, cuando empecé a escucharlo, todo lo que me decía, de todo lo que hizo Dios en ese momento, en esa palabra que Dios le dio, me impactó mucho porque dije, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces? Y nos hemos equivocado por confiar, escribe eso, Abdi, es muy importante. Seguirá habiendo muchas equivocaciones ministeriales, muchas equivocaciones personales, muchas equivocaciones empresariales, muchas equivocaciones familiares si seguimos dependiendo de nuestra percepción natural. Seguiremos fallando, amigos, seguiremos fallando, pastores y ministros, seguiremos equivocándonos. Y voy a hablar un poco local, como pastor local, como congregacional, esto que voy a decir. Seguiremos poniendo incluso a personas incorrectas, fallaremos. Porque muchas veces ponemos a personas por nuestra percepción natural. Colocamos en posiciones de autoridad, en funciones, en las congregaciones, de acuerdo muchas veces a nuestra percepción natural. Yo no tengo miedo de decir lo que he fallado en eso mucho. Yo soy honesto, a mí no, de verdad no me afecta decirlo. Fallo mucho y yo le doy gracias a Dios por este nuevo pacto. Gracias a Dios por esta nueva, por este crecimiento, esta estatura pequeña que Dios nos ha llevado en el entender mejor la vida espiritual. Porque la vida espiritual, familia, chicos, pastores, amigos, ministros, la vida espiritual, familia, nos aporta un discernimiento espiritual y no es posible que lo desechemos. No lo desechemos, familia, no lo desechemos. Dependamos del discernimiento espiritual más que de nuestra percepción natural. Nos evitaremos un montón de retrasos en la iglesia. Nos evitaremos un montón de problemas, nos evitaremos heridas, nos evitaremos bastantes cosas. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces no consideramos, no meditamos, no nos detenemos en las decisiones que tomamos y no nos detenemos a pensar, esto que estoy decidiendo está considerado desde la perspectiva espiritual o lo estoy decidiendo porque eso pienso yo, Jorge. O esto que estoy viendo así, lo estoy viendo desde la perspectiva espiritual o lo estoy viendo yo con mis ojos y con mi perspectiva. Decía yo el otro día, tenemos que tener hasta cuidado con nuestra experiencia. ¿Cuántas veces decimos y nos paramos en esa experiencia? Nos ponemos en esa experiencia. Esa experiencia es la que nos hace incluso tomar decisiones. Tomamos decisiones por la experiencia. Me parece que tenemos que tomar decisiones, somos reyes, un rey y una reina toma decisiones, ¿cierto o no? Por eso quise empezar con el pasaje de Salomón. Por supuesto que Salomón necesitaba algo y él se dio cuenta. De hecho, si lees el contexto, se había casado con la hija de Faraón. Se estaba él tomando decisiones. Y si te diste cuenta, después estaba él haciendo sacrificios, muy interesante, porque todavía no había templo, pero en el monte más importante,
estaba él haciendo sacrificios. ¿Por qué era el monte más importante? Mira, lo investigué, te lo voy a decir para que ahí por lo menos puedas tener un panorama más claro. Porque allí, en ese monte, tenían todavía algunos utensilios. Tenían el altar que Moisés había hecho y tenían el arca del pacto en ese monte. Y en ese monte hizo 1000 holocaustos. Repite conmigo, 1000. Mira, yo te voy a decir, después de 1000 holocaustos, dice que él ofreció 1000 holocaustos, o sea, hizo 1000 sacrificios. Después de 1000 sacrificios, yo te aseguro que si estás repitiendo lo mismo, claro, en ese sistema, estamos hablando antiguo pacto, estamos hablando en un pacto en donde ellos tenían que hacer ciertas cosas para crear, fíjense, para crear el ambiente, para que Dios se manifestara. Ese no es nuestro pacto. Tú tienes ahora a Dios dentro. Pero después de hacer 1000 sacrificios, o sea, no fue tan sencillo que Dios le hablara a Salomón. Fíjate, no fue tan sencillo que Dios abriera sus capas de orgullo, sus capas del hijo del rey, sus capas de sus estructuras mentales. Tuvieron que pasar 1000 sacrificios. Di conmigo, 1000 sacrificios. Tuvieron que pasar 1000 sacrificios para que él tuviera una cierta sensibilidad, porque Dios le quería hablar, porque Dios quería depositar en él algo importante para reinar. Eso es muy interesante. Y tú no necesitas hacer 1000 sacrificios, pero tú lo que necesitas es escuchar la palabra del Señor que rompe lo más profundo. Debes de dejar que esa espada de 2 filos, como dijimos el otro día, penetre hasta lo más profundo y que reviente, quiebre, separe y parta tu alma. Fíjate, la parta, la abra y abra tu alma, y que esa palabra llegue a esa alma que está partida por la palabra de Dios, y la palabra empieza a construir una nueva realidad en ti. Tuvieron que pasar 1000 sacrificios para Dios hablarle a un rey. El Señor envió a su Hijo Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que a ti no te falte palabra. ¡Qué hermoso! Envió a su Hijo como sacrificio perfecto para que a ti no te falte palabra. Oye, si no te falta palabra, si en ti no falta palabra, porque ese Hijo se metió a ti, ese Hijo se metió en ti para que no te falte palabra. Y ¿saben qué es pero ¿saben cuál es nuestro desperdicio? Familia, nuestro desperdicio. Saludos, Angie, bienvenida. ¿Saben cuál es nuestro desperdicio? Que teniendo la palabra del Hijo, Abdi, teniendo al Hijo en nosotros para que no nos falte la palabra, porque Él es el verbo, teniéndolo, no lo aprovechamos, no lo consultamos y seguimos nosotros tomando decisiones e interpretando circunstancias en nuestra mente natural. ¡Wow! ¡Qué extraordinario es que podamos meditar, familia! Todos los que me escuchan, si eres un hijo de Dios, te voy a decir una realidad que tú tienes hoy. Es que tienes a Cristo dentro de ti. Tienes a su Espíritu Santo dentro de ti. Habita en tu vida. Tú eres su tabernáculo. Tú eres su casa. Tenemos que aprovechar que lo tenemos aquí dentro. Este Salomón, hasta los 1000 sacrificios que hizo, hasta los 1000 holocaustos, fue que su corazón se abrió para escuchar una dirección, para tener una dirección de parte de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque iba a reinar. ¿Y tú qué haces? Reinar también. Tú has sido diseñado, creado para gobernar. Necesitas discernimiento de rey. Necesitas un entendimiento de reino. Necesitas escuchar al rey. Amén. Necesitas que el Rey de Reyes sea el que sea tu consejo. Eso es bueno, eso escríbelo. Necesitas el consejo del Rey de Reyes. Que tu consejo sea el Rey. Sea el del Rey. Para todo lo que viene a tu vida. Te dije, en mi caso, un error mínimo, familia. Bienvenidos todos. Me encantaría, comparte si crees que la transmisión es de edificación a tu vida y a otros, te invito para que compartas. Pero decía yo hace un rato,
Lo que dije de cómo me equivoqué en mi percepción de ver una persona es lo mínimo, voy a decirlo, es lo menos vergonzoso de todas las equivocaciones que uno tiene por no percibir de la manera correcta. Todos los errores por no percibir desde el discernimiento espiritual. Le hemos hecho daño a la gente, familia. Hemos hecho daño a la congregación. En serio, aceptémoslo. Hemos fallado, el otro día le decía a una persona, ¿sabes cuál es uno de los errores de la iglesia muy común? Es que saludos Carlitos Chávez, un abrazo en el Centro Geográfico de México, Aguascalientes. ¿Saben qué hemos hecho comúnmente en la iglesia tradicional? Hemos consolado al lobo, al lobo feroz, hemos consolado al lobo y a la oveja le hemos dado de golpes corrigiéndola. Nos hemos equivocado grandemente. Al lobo lo apapachamos y a la oveja le damos sus correctivos bien duros. Es increíble. Y eso es porque no, voy a decirlo así, no usamos discernimiento. Escribe, vamos a hablar del discernimiento, o estamos hablando del discernimiento, no desde el discernimiento como don, sino como recurso que tenemos en nuestra vida espiritual. Amén. Es importante, ¿por qué? Porque la vida espiritual es la fuente, es la fuente de información principal que tú tienes. Repito, la vida espiritual es la fuente de información principal que ahora tú tienes como hijo de reino. Todos, escribe, si hablamos de discernimiento, todos tenemos discernimiento. Todos usan un discernimiento. Voy a decirlo mejor así. Todos usan un discernimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que puedes usar un discernimiento natural a un discernimiento espiritual. Esa es la diferencia. La palabra discernimiento, para poner algunas cosas que te pueden ayudar en tu estudio, la palabra discernimiento en la Real Academia Española significa distinguir algo. Fíjate, distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. La palabra griega significa escudriñar, significa investigar. La palabra griega es anacrino, que significa determinar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar. Y viene de una raíz que significa discernimiento, opinión o contender. Fíjate qué interesante. Entonces, esta palabra diacrino significa separar completamente, discriminar, distinguir. Y, por último, decidir. Entonces, escribe, el discernimiento es la base de tus decisiones. De hecho, tú decides de acuerdo a lo que discerniste. Ojo, pudiste haber discernido espiritualmente o pudiste haber discernido naturalmente. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, aquí está lo que pasa con el hombre natural. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. O sea, el hombre natural, en su entendimiento natural, ¿ya viste? En su percepción natural, él no puede discernir, no puede entender las cosas que son del Espíritu. De hecho, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, subraya esa palabra, se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural, y sería bueno que escribieras, si tú eres un hijo de Dios, pone ahí, el hombre natural, el cual ya no soy yo.
Hola José, bienvenida, qué gusto verte. Excelente que estés aquí una vez más. Un abrazo. El hombre, puedes poner ahí, el hombre natural, el cual ya no soy yo. El hombre natural que no soy yo, porque ahora yo soy un hombre que espiritual, soy un ser espiritual. Ese hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. De hecho, su diagnóstico es que son locura y aparte no puede entenderlas. ¿Por qué? Por un motivo, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Hebreos capítulo 5, versículo 13, por favor. Vamos a Hebreos 5, 13. Y todo aquel, fíjate, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora subraya la palabra madurez, fíjate. Repito, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Según Hebreos 5, una característica de los que han alcanzado madurez es que para los que por el uso, pon ahí abajito de uso, pon por la práctica constante, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuáles sentidos? Escribe, sentidos espirituales. Los sentidos espirituales, familia, son como músculos que se tienen que ejercitar. La vida espiritual requiere entrenamiento. La vida espiritual requiere ejercicio. La vida espiritual, para llegar a la madurez, para crecer en la estatura del Hijo, chicos, requiere que tú te ejercites. Por eso la madurez, otro detalle, la madurez espiritual es intencionada. No se crece, no se madura ni por tiempo, ni siquiera es por Dios. Dios no madura a nadie por sí solo. El que madura es aquel que toma decisiones, que se ejercita. Como dice aquí, que por el uso, que por la práctica, ejercita sus sentidos espirituales. Fíjate, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Esta persona, lo que hizo es, esta persona madura, lo que hizo es, yo no tomo, lo que está diciendo es aquí, que el maduro es el que ya entendió, decidió, el no tomar decisiones si no discierne espiritualmente. Eso está bueno. Repito, la persona madura entendió que no puede tomar decisiones si no discierne espiritualmente. La persona madura decidió hacerse a un lado con sus 5 sentidos naturales. Fíjate, decidió hacerse a un lado con sus sentidos naturales, con su experiencia natural, con sus conceptos o sus estructuras naturales aprendidas en la tierra, en el mundo. Aprendió él, tomó la decisión de hacer a un lado todo eso y decidir de acuerdo a la percepción espiritual y decidir de acuerdo a sus sentidos espirituales. Está extraordinario. Está extraordinario. Porque el maduro precisamente ha crecido, se ha fortalecido y es más fuerte porque él usa el discernimiento espiritual. ¿Cuántos están apasionados por la madurez? Estas reuniones son para gente apasionadas para la madurez. Me encantaría, si tú estás apasionado para madurez, si tú estás apasionado por madurar, me encantaría que le pusieras muchos corazoncitos y dijeras, yo soy un apasionado por madurar. Yo renuncié a la niñez eterna. Yo renuncié al infantilismo. Yo renuncié a ser una persona almática, en el sentido almático terrenal y carnal. Yo he renunciado a quedarme pequeño. He renunciado a quedarme enanito. Yo renuncié hace mucho tiempo al infantilismo, al chiqueo, a todo eso, al lloriqueo. Yo renuncié. Yo no sé cuántos aquí renunciaron voluntariamente, decidieron madurar.
Porque la madurez empieza cuando tú decides madurar. La madurez espiritual empieza cuando tú decides madurar. No empieza cuando tú esperas que Él te impulse, como cuando esas personas dicen, ya casi no lo dicen, pero cuando dicen, pastor, yo no voy a la iglesia hasta que no lo sienta. ¿Han escuchado eso? Porque no soy un hipócrita. Yo no voy a estar ahí hasta que no lo sienta. Y todavía se fortalecen porque dicen, un día lo sentí y fui. Y me fue muy bien. Entonces, creo que hasta que Dios no me lo indique, dicen, hasta que Dios no me lo indique. No, pues Dios ya indicó todo. O sea, Dios ya indicó todo lo que como hijos de Dios espirituales tenemos que hacer. Pero el que no quiere madurar, pues tiene todos esos pretextos. Somos apasionados por la madurez. No pueden cambiar las cosas en el mundo, no pueden cambiar las cosas en nuestra sociedad, no pueden cambiar las cosas en nuestras congregaciones locales, porque también son importantes, Este tiempo de pandemia está pasando ya. Todo va a ir regresando. Tú regresarás a tus congregaciones locales, sino que ya regresaste, y todo volverá allá. ¿A qué? Será otra etapa, pero tenemos que entender a qué vas a regresar. Vas a estar ahí. Ya extraño a mis hermanos. Unos dicen, es que ya extraño a mi hermano, ya extraño a mi hermana, recuerdo esos momentos. Y yo me pregunto, ¿para qué vas a regresar? ¿Para seguirte peleando? ¿Vas a regresar para seguirte enojando? ¿Vas a regresar para seguirte imponiendo, queriendo que se hagan las cosas que tú quieres? ¿Vas a regresar para tener conflicto? ¿Para qué quieres regresar? Regresemos con un grado de madurez. Regresemos, me estoy refiriendo congregacionalmente, familia, porque como iglesia siempre hemos estado unidos en uno como espíritu, y hemos estado congregándonos en el Espíritu siempre. De hecho, nunca nos hemos separado. El cuerpo de Cristo es indivisible. Amén. Pero lo que quiero decir es que sí es importante también la congregación local. Por supuesto que sí. Y es importante cómo regresamos. ¿Cómo regresamos? ¿En la misma estatura? O sea, vamos a regresar a los mismos chiqueos. Vamos a regresar, por ejemplo, juzgando. ¿Sabes cuándo se acaba esa mentalidad juiciosa y criticona? Pues se acaba cuando empiezas a discernir espiritualmente. Cuando dejas de ver con los ojos naturales, cuando dejas de ver con tu percepción humana, cuando puedes ver el profundo, cuando puedes mirar el corazón, cuando puedes ver al Cristo que habita a tus hermanos, entonces puedes amar profundamente a cada persona, la puedes comprender, le puedes ayudar, puedes perdonar, puedes ser comprensivo y puedes decir, bueno, entiendo que mi hermano tiene ese mal hábito y lo está ejercitando conmigo, tiene el mal hábito de decir mentira, o tiene el mal hábito de gritar y me está gritando a mí, pero tú eres capaz por tu estatura de soportarlo, de ayudarle, de edificarlo. Oigan, es importante el discernimiento, porque el discernimiento espiritual nos permite dejar de ver a todos desde nuestra perspectiva humana. Si tú ves a los demás desde tu perspectiva humana, lo que vas a ver es error, es defecto y es falla. Por eso el maduro dice que el maduro es maduro porque por el uso, por la práctica, por la constante práctica, tiene los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. O sea, el maduro dice, Dios, ¿cómo ves esto? Señor, muéstrame esto. Señor, estoy viendo esto. Señor, muéstrame tú. Déjame ver con tus ojos. Señor, mira esto, este negocio. Señor, muéstrame tú. Mira esta persona con la que voy a hacer este trato. Papá, muéstrame tú. Y no para que andemos ahí de chismosos pensando, muéstrame el corazón de él. ¿No? Como aquel que estaba ministrando y decía, dice el Señor, ya sé de la pata que cojeas. Ya sé de la pata que cojeas. Salmo 66:6. No es eso. No es para ser ni los chismosos ni enterarnos de la vida. No estamos hablando de ese discernimiento, entre comillas, pero religioso, donde solo se usa para conocer las cosas de la gente. No.
es tomar decisiones, practicando, usando el discernimiento espiritual. ¡Qué hermoso! Dice Ofe López, cuando me interesa madurar, me apasiona oír a Dios y aplicarlo, así es donde esté. Exactamente, eso está muy bueno, Ofe, gracias. Cuando me interesa madurar, me apasiona oír a Dios y aplicarlo donde esté. Amén. Saludos, mi buen José Cruz, un abrazo. Qué bueno que estás conectado. Ahí quédate, ahí quédate. Qué gusto que estés conectado. Te amamos a ti, amamos tu casa. Lo sabes, lo sabes. Josefina Aguilar dice, yo decido madurar y conocer más de la verdad, Cristo, ya que Dios me ha dado una nueva oportunidad. Claro que sí. Familia, decidamos madurar, por favor. Vamos a regresar, vuelvo a decirlo, a nuestras congregaciones. Alguien dice, hoy yo quiero ir a Casa de Justicia y yo quiero estar ahí y abrazarnos. Pues no sé, sí nos vamos a abrazar, lo que sea, pero regresemos en una estatura. Importantísimo. Entonces, escribe, es importantísimo. Ya vimos estos pasajes. Es importante que nosotros revistamos nuestra vida, nuestro corazón de discernimiento. El hombre natural, entonces, no puede entender las cosas espirituales. Escribe esto, te va a ayudar. Toda lectura humana está basada en su propia justicia. Está basada en lo que le dicen sus sentidos naturales. Y eso ocasiona que toda lectura humana, escribe, esté sesgada. En otras palabras, no está completa. Toda lectura humana, escribe, está limitada. Yo sé que construir, yo sé que derribar, fíjate lo que te voy a decir, siento decir otra cosa. Yo sé que derribar la costumbre, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir así. Yo sé que derribar el trono de nuestro intelecto es de lo más difícil. Es de lo más difícil que sucede en nuestra alma. Repito, derribar el trono de nuestro intelecto es de las cosas más difíciles que suceden en el alma del hombre. Porque nuestro intelecto lo tenemos en el trono. O sea, nuestra inteligencia y nuestro aprendizaje, desgraciadamente, suele ser el lugar donde nosotros tomamos decisiones. Ojalá hoy, yo sé que no sucede con una predicación, yo entiendo, hay gente que dice, no, yo soy honesto y soy realista, sé que con una predicación no suceden grandes cosas, soy honesto, sé que se requiere para tirar un muro, una columna muy grande, no basta con un golpe, se requieren muchos golpes, pero algo que he aprendido en este tiempo, ¿sabes qué es? El Señor requiere que sea destruido el trono de nuestro intelecto, donde nos sentamos ahí y desde nuestro intelecto tomamos todas las decisiones de nuestra vida. Hoy ojalá entendamos que las lecturas, toda lectura humana está basada en su propia justicia. Y esa lectura está sesgada, está limitada, no puede ver en plenitud la realidad de Dios y no puede ver en plenitud la verdad de Dios. Entonces escribe, nuestra madurez dependerá directamente de nuestra capacidad de discernir todas las cosas desde la visión de Dios. Repito, nuestra madurez dependerá directamente de nuestra capacidad de discernir todas las cosas desde la visión de Dios. El hombre natural, ¿cómo ve? La percepción natural se da cuando, ¿qué? ¿Cómo se da la percepción natural? De acuerdo a sus expectativas. Por lo regular es una percepción egoísta. Y tú dirás, bueno,
pero ya tengo al Señor, pero conozco la Biblia, pero sirvo en la iglesia. Y nosotros tenemos ejemplos en la Escritura de personas que se equivocaron. Por eso no nos debería de dar pena reconocer que nos equivocamos. ¿Se acuerdan con Samuel? El profeta Samuel, cuando la elección del rey, ¿se acuerdan? Eso está en Primera de Samuel 16, versículos 6 y 7. Primera de Samuel 16, versículos 6 y versículo 7. Samuel, ¿qué era? Era un profeta, era un reformador. Prácticamente él estaba, antes de los reyes, él gobernaba, él traía orden a la nación. Samuel despertó a la nación cuando la nación estaba en una condición terrible. Dios levantó a Samuel, pero ese Samuel se equivocó. Cuando fue mandado a ungir al nuevo rey, él no estaba pensando, obviamente, como Dios piensa. Él tenía una percepción humana. Él tenía una expectativa de cómo debería de ser un rey. Escribe, ahí va otra tarea. Tenemos que empezar a destruir de nuestra estructura mental nuestras expectativas humanas. Porque eso fue lo que le pasó a Samuel. Samuel tenía una perspectiva, una expectativa humana de cómo debería de ser el rey. Tendría que ser, seguramente pensó, una persona alta, tendría que ser fuerte, tendría que ser un experto en la guerra, tendría que ser el primogénito de la familia elegida para de ahí tomar al rey. Él tenía ya una expectativa humana de cómo debería de ser el rey que iba a gobernar. Pero 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. O sea, vio a Eliab y dijo, este es el ungido. ¿Quién era Eliab? Pues el grande, era el fuerte y era el guerrero. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires, vamos allá todos, ¿cómo dice? No mires a su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Eso ahorita se me está viniendo a la mente, esto pudiera ayudarte hasta como tu iglesia, ¿no? ¿Cómo miras tu iglesia? No mires a su parecer, o tu congregación no se ve muy grande, ¿verdad? No tiene una gran estatura. Dice, porque eso yo lo desecho. No es qué tan grande nos vemos o qué tan grande humanamente somos. Me encanta todo lo que nos puede dejar este pasaje, pero no me quiero desviar. Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué extraordinario! Ya viste, escribe, una persona que ejercita, que practica el discernimiento espiritual, que está ejercitado en el discernimiento espiritual, ¿sabes qué es lo que vas a empezar a aprender? A mirar el corazón. Y eso es muy útil y es muy necesario en todo tiempo, no solo en este tiempo, en todo lugar, para toda circunstancia. Es necesario entonces por eso que nosotros comprendamos de qué manera el hombre natural discierne, para que podamos comprender de qué manera opera el discernimiento espiritual que nos lleva a la madurez. Dice Pili Rubio, eso es correcto, nuestras expectativas humanas deben de ser destruidas. Gracias, Pili, totalmente. Yo sé que es duro al ego, dije hace un rato, destruir el trono del intelecto. Hay gente que cuando recibe la palabra del Señor, la mete bajo el filtro de su intelecto y por eso tuerce el mensaje, porque lo pasa por el filtro de su intelecto,
Porque de hecho estamos hoy en un tiempo, esto es extra, medítalo. Estamos viviendo tiempos, estoy hablando de este tiempo cronológico, estoy hablando de este año 2021, de esta época, estoy hablando de esta generación. Esta generación honra y tiene un trono en el intelecto. Esta generación idolatra el intelecto. Piénsalo. Sucede dentro incluso de las congregaciones. El intelecto está en el trono de esta generación. Entonces, tenemos también en la iglesia una generación intelectual que filtra lo que Dios dice por su intelecto. Increíble. Perdón que lo comente, pero es la verdad. Se honra tanto el intelecto, nomás te voy a dar un ejemplo. Se honra tanto el intelecto que tú castigas a tu hijo, que le dices más bien que el hijo tiene permiso. Va a parecer algo religioso esto. No es religioso, pero es práctico, es práctico. Honramos tanto el intelecto que si tu hijo tiene mucha tarea, tú dices, quédate en la casa a terminarla, nosotros nos vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante que termines tus estudios. Es muy importante que termines tu carrera. Y por supuesto que es importante. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Y lo espiritual, el entrenamiento espiritual, es importante o no es importante? Ahí está la pregunta. ¿El entrenamiento espiritual es importante o no es importante? Tenemos los recursos para invertir en el intelecto de nuestros hijos. Ahí va otro golpe. Prepárate, ponte tu casco si no quieres que te duela. Tenemos los recursos para invertir en el intelecto de nuestros hijos, pero no hay recursos para invertir en el entrenamiento espiritual. ¿Cuánto inviertes? Ahí va otro golpe, ponte tu casco. Es lo mismo, es la misma cantidad que inviertes en el área intelectual, en el intelecto, en la preparación humana, es la misma cantidad que inviertes en el entrenamiento espiritual. Ya, te lo dejo. No te voy a pedir ofrenda y diezmo. No voy a pedir ofrenda y diezmo. No te preocupes. No te desconectes, por favor. No te preocupes. No te voy a pedir nada de eso. No estoy hablándolo por eso. Estoy trayendo una conciencia de que nos quitemos la máscara, iglesia y familia. ¿En dónde hemos invertido? Tú inviertes donde tienes tu tesoro. ¿Dónde tienes tu tesoro? Donde tienes tu tesoro, ahí tienes tu corazón y ahí tienes tu inversión. Donde tienes tu corazón, ahí inviertes, ahí mandas todo. Buscas la mejor escuela, buscas la mejor universidad. No te estoy diciendo que no lo hagas. Solo estoy diciendo que hay una gran diferencia cuando ya te toca, te corresponde, cuando ya viene la parte de que hay que invertir en una capacidad espiritual. Porque ¿de qué nos sirve? Perdón que lo diga, denme chance de decirlo. ¿De qué nos sirve tener gente preparada pero no formada en Cristo? Está bien, cumplimos una parte, tenemos los estudiantes, tenemos los universitarios, tenemos los profesionistas, tenemos los expertos, los profesionales, los tenemos. Pero si no los tenemos formados en Cristo, si no los tenemos ejercitados como gente de alto nivel en el discernimiento, en el ejercicio de sus sentidos espirituales, esos estudiantes, puede suceder dos cosas. Si ellos no van formados en Cristo, pueden ser, la menos de ellas es que no sean un efecto de Cristo a donde vayan, y la otra es que el mundo se los coma. Y una vez enseñé de eso, Casa de Justicia lo ha de saber. Estuvimos meses meditando que no queremos, el Señor no quiere obviamente, y nosotros no queremos que este mundo se siga comiendo a los jóvenes. Parece que se los devora. Parece que los muchachos terminan una edad en donde después de prepa universidad ya no quieren saber nada de Dios. Ellos quieren hacer su negocio y su empresa. Está bien que tengan su negocio y que hagan su empresa. Está bien. Pero eso ha pasado porque no hemos sabido darle la importancia, y lo repito otra vez, la importancia del entrenamiento, de la educación espiritual. Y no lo estoy diciendo, obvio, no estoy hablando de una educación religiosa, no estoy hablando de educación religiosa, estoy hablando de educación espiritual,
de que los muchachos, y no solo ellos, todos necesitamos ser formados en Cristo para que entonces, con mi carrera o sin mi carrera, con mi universidad, con mi maestría, con mi doctorado o sin él, donde yo esté, se pueda percibir a Cristo porque Cristo ha sido formado en mi vida. Y que nuestros hijos vayan preparados, muy bien preparados. Tengo el mejor médico, tengo el mejor abogado, tengo el mejor ingeniero, pero también tengo a un muchacho con estatura, un muchacho entrenado que sabe usar su discernimiento y ejercita su percepción espiritual, sus sentidos espirituales están despiertos y los usa, y eso los hace estar por encima del promedio en el mundo. No sé si aquí alguien no sé si me estoy explicando, no sé si estoy siendo claro. No tenemos que derribar el trono del intelecto en esta generación, y no estoy diciendo que nadie se prepare, lo quiero repetir. Lo que estoy diciendo es que tenemos que poner en su lugar cada cosa. Y te voy a decir una cosa, hasta que no regresemos a entender que lo más importante de nuestros hijos y de nosotros y de todos es lo de adentro. Por eso dice el Señor, yo no miro lo de afuera. Yo no miro lo de afuera, yo no miro como el hombre mira, porque el hombre lo que mira es lo que está delante de sus ojos, pero lo que Jehová mira es el corazón. Yo lo que miro es el interior, cómo va tu formación, cómo estás, como dije hace un rato, qué tan apasionado estás por madurar, o tú de plano dices, bueno, no me interesa madurar, me interesa cómo piensa el mundo, me interesa hacer dinero, me interesa estar mejor, me interesa vivir de una manera más correcta, que no está mal, no está mal. Solo que eso no te debería de gobernar, esas son añadiduras. Como Salomón le dijo, ¿qué quieres, Salomón? Yo quiero discernimiento. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto pediste eso, lo otro, las riquezas y la honra te la voy a dar. Porque pediste discernimiento. Porque ese es un requerimiento de un rey. Si tú eres un rey, tú lo que necesitas es discernimiento antes que otra cosa. Y pídeselo a Dios, porque Santiago dice, si alguien se siente falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Por supuesto. Porque no estoy hablando del discernimiento como don, como regalo. Estoy hablando del discernimiento de ¿qué? De que tú decides. O sea, y si tú empiezas a decidir a escuchar su consejo, por supuesto, siempre Él. Por eso es a lo que me refiero, que se lo pidas. Si tú le pides consejo, dile al que está a tu lado, el Señor te lo va a dar. Siempre, si tú le pides consejo, Él te va a dar. Siempre, repito, si le pides consejo, Él te lo dará. Pero tenemos que quebrar el trono del intelecto. Ya se me fue el tiempo, perdón, había mucho que decir. Escribe, la vida espiritual. Te voy a dar algunas cosas, tendrás que escribir rápido, si no, puedes volver al video y volverlo a ver, te puede servir. Saludos, mi buen Alexander, un abrazo, mi querido amigo, hasta Colombia. Así es, dice Josefina Aguilar, me interesa conocer más de Dios para vivir mejor. Amén. La vida, escribe, ¿qué instrumentos, qué herramientas, pon así, qué herramientas tengo para mi discernimiento espiritual? Eso está bonito. Tienes unas herramientas. Hay de dónde echar mano para que tu discernimiento, tu ejercicio de tomar decisiones de acuerdo a la perspectiva de Dios sea correcto. ¿Con qué cuentas en tu vida espiritual? Escribe, número 1, con la palabra de Dios. Por favor, lo dije hace unos meses. No sé. Esto no es religión. No, o sea, ¿a qué voy? Necesitamos regresar a la palabra de Dios, familia. Necesitamos leer la palabra. Esto no es ser religioso. Necesitamos leer la palabra. Porque es una fuente de sabiduría, sí, pero sobre todo porque allí el Señor te revelará al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y siempre Él, saludos Maino, un abrazo, Él podrá tomar de allí para
darte el consejo que tú necesitas. Segundo, tienes al Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, el Señor da por un hecho que los hijos tienen un guía, y ese guía es el Espíritu de Dios. O sea, el Padre da por un hecho. Por eso el fracaso en los hijos no es opción. O sea, el fracaso no es algo para lo cual estás destinado. El Señor te ha dado todo lo necesario para que tengas éxito y tengas victoria. Eres un hijo de Dios, te ha dado al Espíritu de Dios para que te guíe. Por eso dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué hermoso, escribe. La guianza del Espíritu te permite operar en libertad. No estás bajo la ley. Es hermoso. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la otra transmisión también? Que los que han nacido del Espíritu, eso está hermoso. Eso está bueno. Los que han nacido del Espíritu, Jesús le dijo a Nicodemo, ellos son como el viento. No sabes ni a dónde vienen ni a dónde van. No tienen, lo que está diciendo es, no tienen proyecto humano. No tienen proyecto humano. Son guiados por mí, dice Dios, en tiempo real. Ellos no están haciendo su proyecto que hicieron con el Consejo de Ancianos hace 15 años y hoy se está haciendo realidad. No, ellos, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son guiados en tiempo real, tomando decisiones trascendentales por el Espíritu. Por eso son impredecibles. Acostúmbrate, un hijo de Dios es impredecible. Eso me encanta. Por eso dice la Escritura, no estás bajo la ley. O sea, no estás encadenado a ninguna ley. No somos cuadrados. El mismo Espíritu nos va a reventar la cabeza a nosotros mismos. Te verás en escenarios que nunca te imaginaste estar, y allí te pondrá. Conocerás a gente que nunca te imaginaste conocer, y los conocerás y dirás, como hemos dicho y a veces ya se hizo una frase común, conexiones de reino. Pues serán conexiones, dirá la chimoltrufia, será el sereno, pero el Señor, sin que tú lo sepas, te va a poner personas con las que te vas a enlazar hasta el fin de tus días en esta tierra, y tú dirás, ¿cómo lo encontré? ¿Cómo conocí a esta gente? ¿Cómo caminamos en el reino? ¿Cómo fue que nos amamos como hermanos si ni de la misma ciudad somos? No somos ni del mismo país y Dios nos unió, porque somos como el viento, familia, guiados por el Espíritu en tiempo real. Se van a quebrar nuestros proyectos. No digo que no hagas. No digo que no hagas proyectos. No digo que no hagas. Haz proyectos, pero ¿qué dije? Consulta. Y si el Señor te los deshace, te doy un consejo que algo me pasó, no voy a contarlo, pero si te los deshace mejor no hagas y escucha su consejo en tiempo real. Si por algo no tienes claridad en un proyecto, ¿quién crees que te está dejando? ¿Quién crees que está haciendo que no tengas claridad? Él mismo. Porque luego nuestra supuesta claridad del futuro, fíjate lo que voy a decir, nuestra supuesta claridad del futuro, ese es el obstáculo que Dios tiene para hacer lo que Él quiere. Nuestro proyecto, nuestro plan del futuro, muchas veces es el obstáculo que Dios tiene para lo que Él quiere hacer a través de los hijos, a través de nosotros. Maino dice, los hijos viven constantemente en el reposo de Dios, que es la vida del Espíritu y la guía de Él. Claro, en el reposo, no vivo en la ansiedad de qué pasará, a dónde iré. No, descanso en el, fíjense qué hermoso, en el propósito eterno del Padre, en donde Él, el Padre, ya tiene todo consumado. Qué hermoso. Dice Noelia, saludos Noelia y Maino, oír y ver con claridad, por supuesto. Pero eso solo pasa si tenemos
los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. Para eso tenemos que pegarle durísimo a nuestros conceptos naturales y a la manera de ver la vida que tenemos. Nuestra manera, me refiero, humana de ver la vida. Pero claro, para eso estamos aquí. Hoy lo estamos hablando, pero seguro el Señor estará golpeando, como dije hace un rato, para tirar una estructura, para tirar una estructura enorme, una columna grande, construida y formada en una mente. No basta con un golpe, con esas bolas con las que tiran las casas o las construcciones. No le pegan solo una vez, tendrán que venir golpazos y golpazos, y puede ser que hasta el golpazo sea que tú veas cómo se hace añicos, se desmorona tu plan. ¿A alguien se le ha desmoronado un plan? ¿A alguien se le ha hecho pedacitos el plan? Lo que tú tenías planeado, dices, yo lo planeé, y se vino y se deshizo. ¿A alguien? ¿De casualidad alguien por aquí ha experimentado eso? Y tú dices, y luego nos equivocamos y decimos, fue el diablo, si este plan yo lo puse en las manos de Dios. No, espérame, o sea, es que Dios no bendice nada fuera de su propósito, no bendice nada, Él no está comprometido con nada que no tenga que ver su propósito. Entonces te equivocas y dices, fue el diablo, triste diablo, cochino diablo, metió su colota. Bueno, así dicen acá en Iztapalapa. Metió su colota, pastor. Fue el diablo, cochino diablo. y Dios se ríe, porque no fue el diablo. ¿Sabes quién fue muchas veces? Dios mismo. Porque Dios no te quiere ahí. Amén. ¿Están aquí? Dios no te quiere ahí. Entonces Dios dice, a ver, vamos en la etapa de... Unos dicen, estoy en etapa de construcción. No, muchas veces estás en etapa de desconstrucción. Porque Dios no destruye a nadie ni nada, no te está destruyendo, pero te está desconstruyendo primero. Entonces, unos dicen, estoy en etapa de construcción. No, muchas veces estamos en etapa de desconstrucción y el Señor está quebrando estructuras, algunas muy fuertes y muy profundas. Ok, tienes la palabra de Dios como herramienta, tienes la guía del Espíritu Santo, tienes también, escribe, iluminación del entendimiento, Hebreos 6:4. Iluminación del entendimiento. Hebreos 6:4 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, o sea, el apóstol da por hecho que los que venimos a Cristo ya fuimos iluminados. Ponlo ahí, ya fui iluminado. No es un asunto de que, Señor, prende la lámpara otra vez para mí. No, ya te la prendió. ya te iluminó. Dice, los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial. Fíjate qué considera el apóstol que sucede con los hijos de Dios. Fuimos iluminados, probamos el don celestial y fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso es algo normal. Eso sucedió contigo. O sea, luz, fíjate qué hermoso, luz, el don celestial que es Cristo, Él es nuestro regalo, qué hermoso, y lo tienes dentro, y el participar de su Espíritu Santo, qué hermoso. Ese Espíritu Santo que me encanta, la figura que nos deja ver el antiguo pacto, allá el Antiguo Testamento, la figura de Rebeca e Isaac, ¿no? Esa Rebeca que representa al Espíritu Santo y que le dice a Jacob lo que tiene que hacer para tomar la herencia del padre. Mientras Esaú va por la casa, allí está ahí está Jacob escuchando lo que le dice Rebeca. Rebeca le da a conocer el corazón del padre, le da a conocer la intención del padre. O sea, fíjate esa Rebeca cómo tipifica el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da a conocer la intención del padre. Qué hermoso. Y si tú lo escuchas, porque Jacob tuvo que escuchar a Rebeca en todos los sentidos. Si tú lees bien, hasta dice que Rebeca lo vistió. ¡Ay, caray! Y Jacob no estaba tan chiquito. Yo no sé cuándo fue, en qué edad a ti tu mamá te dejó de vestir. Me encantaría que me lo dijeran. O si tu mamá te sigue vistiendo. No lo sé. Algún sincero que me diga hasta cuántos años tu mamá te dejó de vestir. Pero Rebeca
le dijo, Rebeca, ahí lo dice, vistió, Rebeca, no le dijo, ponte esto, no, Rebeca vistió a Jacob. El Espíritu Santo nos tiene que revestir de Cristo, y lo está haciendo, pero ocupa tu voluntad. Algunos muy maduros no se, ya no se quieren dejar vestir. Vuelvo a decirlo, y no se quieren dejar vestir porque están entronados en su intelecto. Déjate vestir. Esa Rebeca extraordinaria, qué hermoso, esa Rebeca le da todas las indicaciones y ella hace el guisado que al Padre le gusta, porque el guisado, una vez enseñé eso en alguna iglesia, les decía, el guisado que a papá le gusta no es el que Jorge produce, sino el que el mismo Espíritu produce a través de nosotros. O sea, ese guisado no lo hizo Jacob, ese guisado lo hizo Rebeca, porque lo que al Padre le gusta es lo que él mismo produce, lo que el Padre quiere es él mismo. La adoración no es de un hombre a Dios, sino del Espíritu de Dios que está en nosotros a su Espíritu, que es el mismo. Es extraordinario, es eterno. Hermoso es el Señor. Y luego todavía le dice, y cuando te pregunte quién eres, le dices que eres Esaú. Todavía, y algunos interpretan, ay, esa Rebeca chismosa e hizo mentir a Jacob. No nos damos cuenta, no comprendemos que lo que nos está mostrando allí, es una imagen perfecta del Evangelio. El Espíritu Santo te enseña a decir que tú eres, el Espíritu Santo te enseña a decir que tú eres Cristo aquí en la tierra. Uy, yo sé que muchos van a decir, está loco este. Sí, tú eres el Hijo aquí en la tierra, porque el Hijo se te impartió para transformarte a Él. Eso tú eres, y el Espíritu es el que te va a formar y llevar al punto de que tú lo puedas decir. Y a Jacob le dijo, si quieres heredar, cuando él te pregunte, no vayas a decir soy Jacob, no, tienes que decir soy Esaú, yo soy. Cuando dice, ¿eres tú Esaú? Contestó él, yo soy. Oh. Pero ¿qué dice la religión ahora? La religión dice, no, tú no eres. Wow, bueno. ¿Ya vieron cómo necesitamos el consejo? El consejo. Si tú eso lo ves, si ese pasaje tú lo ves en lo natural, y si Jacob no le hace caso a Rebeca, entonces dice, no, yo cómo voy a decir eso, si tú ese pasaje lo ves en lo natural, también vas a decir, como una vez yo lo busqué en un comentario que tengo, dije, a ver qué dice este comentario de esta situación de Isaac y de Jacob, de Rebeca y de la herencia con Esaú, y me encontré, pues obviamente, en ese comentario estuvo chistoso porque me encontré, sí, que lo que ese comentario desarrolla es, cómo es que sucedió un problema familiar y toda la consecuencia del problema familiar. O sea, se enfocaron los que escribieron ese comentario bíblico en que eso fue, lo que hizo Rebeca fue una acción incorrecta que provocó una división familiar. Fíjate nada más. Bueno, esa es la percepción humana, pero cuando tú lo ves en el consejo divino, cuando tú lo ves en la luz de Cristo, te das cuenta que esa imagen somos nosotros. Entonces, ¿quién es Jacob? Pues somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar en tiempo real todo lo que el Espíritu Santo nos enseña, y entonces nosotros podemos tener disfrutar esa realidad en nuestras vidas. Bueno, se nos fue el tiempo, miren, 9:25 y yo estoy sudando por el calorcito que está re bueno. Voy a tomar un poco de agua. Sé que en muchas partes de nuestro país está haciendo calorcito, pero está bien. Así que tenemos que ejercitar ese discernimiento espiritual. Tenemos también, escribe allí, ya dijimos, la iluminación del entendimiento. Tenemos los dones espirituales también como herramienta para este discernimiento. Y bueno, lo repito, tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la iluminación del entendimiento y tenemos dones espirituales. Dones espirituales que el Señor nos ha dado. Eso lo encuentras en 1 Corintios 14. O sea, tenemos todo para empezar a ejercitar ese discernimiento espiritual
y hacer madurar y ser esos reyes que disciernan las cosas desde la perspectiva de Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a dar gracias. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana.